Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Martínez Muñoz Joás y yo hablaré sobre los subtemas 1.1 conducción y 1.4 analogía eléctrica. Comenzaré con una pequeña introducción de cada uno y después profundizaremos más en cada uno, ¿no? Bueno, hay que definir primero la transferencia de calor, ¿no? La transferencia de calor es el proceso mediante el cual la energía térmica se desplaza de una región de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. Dentro de este fenómeno, la conducción representa uno de los mecanismos fundamentales, especialmente importantes en sólidos y en sistemas industriales. Por otra parte, la analogía eléctrica permite representar sistemas térmicos mediante circuitos equivalentes, simplificando el análisis matemático y facilitando el diseño de sistemas de ingeniería. Aquí podemos ver unos diagramas de mecanismos de transferencia de calor. Podemos ver la conducción, la convección y la radiación, pero yo en este video y a mí lo que me tocó fue el 1.1 y 1.4 y el 1.1 es la conducción. Entonces me profundizaré más en la conducción. Ahora sí, comenzando formalmente con el 1.1, conducción. ¿Qué es la conducción? Bueno, la conducción es el mecanismo de transferencia de calor que ocurre cuando la energía térmica se transmite entre partículas que se encuentran en contacto directo. Este proceso sucede sin que exista movimiento macroscópico del material y siempre ocurre desde las regiones de mayor temperatura hacia las de menor temperatura. En materiales metálicos, la conducción se produce principalmente mediante electrones libres, mientras que en materiales no metálicos la transferencia ocurre por vibración molecular. Aquí en el diagrama de abajo podemos ver representado eh, un extremo caliente que vendría siendo T1 y otro frío que vendría siendo T2. El calor se transfiere por contacto entre partículas y fluye desde la región de mayor temperatura, que sería T1, hacia la de menor temperatura, que vendría siendo T2, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Luego seguimos con la ley de Fourier. Bueno, ¿qué establece la ley de Fourier? Bueno, la ley de Fourier establece que la transferencia de calor por conducción es proporcional al gradiente de temperatura y al área transversal del material. Aquí abajo podemos ver representado la fórmula y una explicación breve de sus componentes o de sus símbolos. Podemos ver que Q es el flujo de calor, K la conductividad térmica, A el área y dt sobre dx es el gradiente de temperatura. Aquí hay algo que tener en cuenta y muy importante, que es el signo negativo indica que el calor fluye de caliente a frío. Y aquí a la derecha podemos ver un diagrama del perfil lineal de temperatura en una pared. Este diagrama pues nos muestra cómo la temperatura disminuye linealmente a través de una pared plana, desde el lado caliente que es T1 hasta el lado frío T2. Aquí la pendiente de esta línea representa el gradiente de temperatura, que a su vez determina el flujo de calor según la ley de Fourier. Luego sigue la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad física que indica la capacidad de un material para conducir el calor. Y aquí los metales presentan una alta conductividad térmica debido al movimiento de electrones libres, mientras que otros materiales como la madera o espuma de poliuretano poseen baja conductividad y funcionan como aislantes térmicos. Aquí vemos a continuación una tabla de conductividad térmica de algunos materiales, ¿no? Entre ellos el cobre, el aluminio, el acero, la madera de pino y el aire a cierta temperatura, ¿no? Podemos ver su conductividad térmica y el tipo de material, si es un excelente conductor o es un conductor moderado o si es un buen aislante. Aquí podemos ver que a cuanto mayor es la conductividad térmica, mayor es la capacidad del material para conducir el calor. Y los materiales con baja conductividad térmica
se utilizan como aislantes para reducir la pérdida del calor. Luego siguen los tipos de conducción. En este caso están estos dos principales. Es el estado estacionario, donde la temperatura permanece constante y el flujo del calor es uniforme. Las propiedades del material y las condiciones de frontera no cambian, por lo que el sistema alcanza un equilibrio térmico. Y luego está el estado transitorio, donde la temperatura cambia con el tiempo debido a variaciones en las condiciones del sistema. El flujo de calor no es constante y el sistema evoluciona hasta alcanzar el estado estacionario. Aquí abajo podemos ver una comparación entre el estado estacionario y transitorio. Aquí podemos ver que en el estado estacionario a la izquierda tenemos una temperatura constante, un perfil lineal y un flujo de calor uniforme. Y a la derecha, en estado transitorio, vemos una temperatura variable, un perfil no lineal y un flujo de calor no uniforme. Estado estacionario, temperatura y flujo constantes en el tiempo. Estado transitorio, temperatura y flujo varían con el tiempo. Luego sigue la resistencia térmica. La resistencia térmica surge de la analogía entre la transferencia de calor y los circuitos eléctricos. Esta relación permite analizar paredes multicapa y sistemas térmicos complejos mediante métodos algebraicos simples. Aquí podemos ver la fórmula representada: Q delta de T y R cont. Vemos su, su significado y una interpretación que a mayor resistencia térmica, menor será el flujo de calor para una mínima diferencia de temperatura. Aquí podemos ver un circuito térmico equivalente con resistencias. Este circuito térmico equivalente permite representar sistemas complejos de condición como una red de resistencias en serie o en paralelo, facilitando el cálculo del flujo de calor. Luego tenemos sus aplicaciones industriales. Bueno, la conducción tiene aplicaciones fundamentales en numerosos sistemas y equipos industriales, ya que permite la transferencia de calor a través de sólidos para cumplir funciones específicas. Entre sus principales funciones tenemos los motores de combustión, las turbinas, los disipadores electrónicos, el aislamiento térmico, como ya había dicho, en la construcción, con el confort de edificaciones, en hornos industriales y en sistemas aeroespaciales. O sea, tiene muchas aplicaciones en diversos campos. Luego pasaríamos al siguiente subtema 1.4, analogía eléctrica. Bueno, ¿qué es la analogía eléctrica? La analogía eléctrica es una herramienta matemática que relaciona el comportamiento de los circuitos eléctricos con los sistemas de transferencia de calor. Gracias a esta analogía, el flujo térmico puede analizarse de forma similar a la corriente eléctrica, utilizando resistencias térmicas equivalentes. Y podemos ver representado un circuito eléctrico a la izquierda y a la derecha un circuito térmico. Esta analogía permite aplicar métodos y técnicas de análisis de circuitos electrónicos para resolver problemas de conducción de calor en sistemas complejos. Podemos ver el significado y en eléctrico y en térmico. Luego tenemos la equivalencia entre magnitudes de este mismo tema de la analogía eléctrica. Bueno, la analogía eléctrica pues permite establecer una correspondencia directa entre las magnitudes de los circuitos eléctricos y los sistemas de transferencia de calor. Vemos que aquí a la izquierda está el sistema eléctrico, el sistema térmico. Es igual como el de la página anterior, solo que este está un poco mejor representado y pues esta equivalencia podríamos decir que permite aplicar técnicas y métodos de análisis de circuitos eléctricos para resolver problemas de transferencia de calor de manera más sencilla y más eficiente. Luego tenemos los circuitos térmicos en serie.
En un circuito térmico en serie, el flujo de calor atraviesa consecutivamente varias capas de materiales. La temperatura disminuye a medida que el calor se transfiere a través de cada capa, y la resistencia térmica total corresponde a la suma de las resistencias individuales. Aquí eso lo podemos ver representado en la fórmula de la derecha arriba. Vemos que aquí tenemos una pared multicapa, vemos sus componentes representados, y también vemos a la derecha un circuito térmico equivalente. Aquí vemos que en serie todas las resistencias se suman y el flujo de calor Q es el mismo a través de todas las capas. Vemos que en el ejemplo de la pared multicapa, en la capa 1 hay ladrillo, en la capa 2 hay aislante térmico y en la capa 3 es de acero. Luego en la diapositiva que sigue tenemos circuitos térmicos en paralelo. En sistemas térmicos en paralelo, el calor puede seguir múltiples trayectorias simultáneamente entre dos nodos a la misma diferencia de temperatura. La distribución del flujo de calor en cada trayectoria depende de la resistencia térmica de esta trayectoria. A menor resistencia térmica, mayor flujo de calor. Aquí tenemos la fórmula representada a la izquierda y tenemos aquí un diagrama de flujo térmico dividido. Vemos que sus principales características es el que el calor puede circular por una o varias o todas las trayectorias al mismo tiempo, y la resistencia equivalente es siempre menor que la resistencia individual. Luego en la siguiente diapositiva tenemos su importancia en la ingeniería. Bueno, la analogía eléctrica simplifica enormemente el análisis de sistemas térmicos complejos, permitiendo a los ingenieros modelar, evaluar y optimizar el comportamiento térmico de manera eficiente, precisa y económica. Vemos algunas aplicaciones prácticas a la derecha, donde hay intercambiador de calor, simulaciones térmicas, software CAD térmico, entre muchas otras. En la siguiente diapositiva tenemos pasos para analizar un circuito térmico. Bueno, el análisis de los circuitos térmicos sigue una metodología ordenada que permite obtener resultados confiables y comparar alternativas de diseño. Para sus pasos del análisis es definir el problema primeramente, luego modelar el sistema, simplificar el circuito, resolver el circuito, interpretar los resultados y por último tomar decisiones y optimizarlas. Y por último tendríamos la conclusión de estos dos temas. La conducción y la analogía eléctrica representan herramientas fundamentales para comprender y analizar la transferencia de calor en sistemas de ingeniería. Ambos son esenciales en el diseño térmico moderno y en el desarrollo de tecnologías eficientes y seguras, permitiendo optimizar el rendimiento para reducir pérdidas de energía y garantizar la confiabilidad en los sistemas. Eso nos da un diseño eficiente, unos sistemas seguros, tecnologías sostenibles y mucho mejor rendimiento. Esto es todo por mi parte. Repito, mi nombre es Martínez Muñoz Joás, equipo 8, tema 1.1 y 1.4. Muchas gracias por todo y hasta aquí llega la grabación.